Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues vamos a comenzar a estudiar el libro de Lucas, capítulo 7, y vamos a empezar en el versículo 1, ¿ok? Cuando terminó todas sus obras, todas sus palabras, al pueblo que lo oía, Jesús se fue a Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír palabras de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de lo que concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue el que quien nos edificó en las sinagogas. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me considero digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Entonces vamos a comenzar aquí, vamos a desmenudar desde aquí versículo 1. Versículo 1. Cuando terminó todas sus palabras, el, cuando terminó todas sus palabras, el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Ok. Cuando Jesús terminó todas las palabras, ok, fíjate, todas las palabras que él había dicho, estaba diciendo en el versículo, en el capítulo anterior, que está diciendo: pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza y contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué quiere decir? De que Jesús estaba enseñando a los discípulos y a las personas que lo estaban escuchando acerca de que uno tiene que sembrar, que uno tiene que edificar las cosas en la palabra de Dios, la palabra de Él. Y entonces cuando uno escucha la palabra de Dios, que lo uno tiene que hacer es ponerla en práctica. Uno tiene que poner en práctica las palabras que uno escucha acerca de Dios. Si no la pones en práctica, verdaderamente no estás haciendo lo que es. Entonces, como dice, cuando terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, Jesús se fue a Capernaum, y el siervo de cinturón, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Entonces había un centurión que tenía un siervo que estaba enfermo y estaba a punto de morir, el cual tenía, él estima, estaba enfermo y es digno de que se le conceda eso, porque él lo quería mucho. Al oír hablar al centurión, envió a uno de los judíos pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Entonces fíjate lo que está haciendo. Al oír hablar
de Jesús, el centurión envió a uno de los ancianos de los judíos pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo, el centurión es digno que le conceda esto, es digno de que le concedan esto. ¿Por qué dijeron que era digno que le concedan esto? Vamos a ver lo que dice aquí en este mismo libro, capítulo 20, versículo 35. Dice, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, que era digno, que era una persona que era digno, que estaba haciendo las cosas por Dios, que le gustaba hacer las cosas por Dios, y era digno de que Jesús le hiciera ese milagro. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron consistencia, diciendo, el cinturón es digno que le conceda esto, porque él ama a quién, porque él ama a nuestro pueblo y fue quien nos edificó la sinagoga. Fíjate, yo me salté ahí un poquito, me salté, pero aquí lo dice. ¿Por qué es digno? Es digno porque él ama a nuestro pueblo y fue el quien nos edificó la sinagoga. Él es digno. ¿Por qué? Porque fue el que le fabricó la sinagoga a ellos. ¿Me entiendes? Entonces mira aquí, vamos a ver aquí lo que dice el libro de Primera de Cronónicas, versículo 29, capítulo 29, versículo 3. Además es mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata, lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la santa casa, es decir, 102 toneladas de oro, del oro de Ofir, 238 toneladas de plata y agrosilada para revestir las paredes de los edificios. Entonces, ese hombre, ese centurión, había hecho algo por el pueblo que Dios que hizo que se construyó la sinagoga y estaba trabajando para el Señor. Versículo 6. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes más porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me considero digno de ir a ti. Tan solo di la palabra a mi siervo y será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo la autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía, les digo que ni aún en Israel, he hallado una fe tan grande. Cuando lo habían sido Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Entonces, fíjate lo que está sucediendo aquí en el versículo 7, porque ni siquiera me considero digno de ir a ti, tan solo de la palabra y mi siervo será sanado. Él, el centurión, es una persona que él es jefe, tiene muchas personas bajo su custodia, bajo su mando. Y esa persona le dice, ve, y él va, viene y viene. Y todo lo que diga esa persona lo hace. Entonces dice que él no es digno de que Jesús vaya a su casa, de que Jesús vaya a su casa. Si solamente Jesús diciendo una palabra que lo sanará, que sanará el siervo diciendo solamente una palabra. Entonces, ¿qué nos demuestra aquí el centurión? El centurión aquí, vemos que el centurión casi se humilla ante Jesús, se humilla. Y una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener es tener humillación ante Jesús, ser humilde, tenemos que ser humildes. Y entonces le dijo, y tuvo fe, tenemos que la humildad y la fe
van juntos. Y la humildad es muy bueno. ¿Para qué? Para que Jesús nos escuche nuestras peticiones. Porque nosotros no podemos llegar a Jesús demandando las cosas como muchas personas lo hacen. Yo no necesito esto, y que yo quiero esto, y que por favor, que se... No, no, no. Uno tiene que humillarse, y aparte que uno tiene que humillarse, uno tiene que tener fe, como el centurión este lo tuvo. Y mira como le dice aquí Jesús, al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Eso es para que tú veas lo que es la fe. Eso es para que tú veas lo que Jesús hace cuando las personas son humildes y cuando las personas les piden las cosas de corazón. Aparte de eso, de que el centurión, él había trabajado mucho y amaba a su pueblo, y también construyó el templo. Y cuando usted hace las cosas de Jesús, para Dios, cuando usted hace las cosas para Él siempre va a estar al lado suyo. Y Él no lo va a dejar caer. Nunca lo va a dejar caer. Entonces, él que iba a la ciudad que llamaban a ella. ¿Ok? Vámonos ahora para el versículo 11. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo de numerosos de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decía: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región de circunvecina. Mira lo que está sucediendo aquí en el versículo ¿cuál? En el versículo 11. Mira lo que está sucediendo aquí en el versículo 11. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por gran multitud. Él salió para la ciudad que se llamaba Naín. Vamos a ver lo que dice acerca de la ciudad que se llama Naín aquí en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el Dios estaba con él. ¿Qué quiere decir? De que él estaba haciendo todo eso porque él tenía el Espíritu Santo y Dios estaba con él. Entonces, ¿qué sucede? El único hijo de su madre, la cual también era viuda. Fíjate, la señora era viuda y tenía solamente un hijo nada más, y mucha gente de la ciudad, ¿qué cosa? Se compadecía de ella. Vamos a leerlo aquí. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo de numerosos de la ciudad estaba con ella. Al verla, Jesús tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Le dijo: no llores. Jesús se compadeció de ella, tuvo compasión. Mire aquí lo que dice el libro de Jueces, capítulo 10, versículo 16. Y quitaron los dioses extranjeros de medio de ellos y sirvieron al Señor. Él no pudo soportar más la angustia de Israel. Entonces aquí Jesús se llenó de compasión,
se llenó de compasión al verla, al saber que era viuda, de que el único hijo que tenía se le había muerto. Jesús se llenó de compasión. ¿Y qué hizo? Le dijo, no llores, no llores. Vamos a ver lo que hace Jesús, pero todos nosotros sabemos lo que hace Jesús cuando Jesús interviene así, de esa manera. Le dice, no llores, no llores, ¿ok? Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. A la mujer le dijo, no llores, y al hijo le dijo, levántate. El hijo ya estaba muerto. Acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Se lo dijo a la mujer, le dijo, no llores, y al hijo le dijo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó ¿a quién? A su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían, Dios ha visto a su pueblo, ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él, se divulgó por toda Judea, por la región de su circunvecina. Fíjate lo que sucedió aquí. Entonces él cogió y le dijo a la mujer, no llore. Y al niño le dijo, levántate, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús le entregó a su madre. Entonces el que estaba muerto se levantó y empezó a conversar y a hablar con la persona. Y Jesús, ¿qué hizo? Se le entregó a su mamá. Entonces el temor se apoderó de todos, el temor pero eso no es un temor de qué, de tener miedo, sino un temor de alegría, sino de adoración. ¿Y qué hicieron? Empezaron a glorificar a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decía, Dios ha visitado a su pueblo. Entonces cuando ellos se glorificaban, entonces cuando el temor de Dios vino hacia ellos, se apoderó de ellos, que ellos empezaron a decir, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían, Dios ha visitado su pueblo. Este dicho que decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Entonces lo que podemos ver, ¿no? De que eso no se había visto, de que una persona que estaba muerto resucitara una persona que estuviera muerto, volviera en vida. Jesús es el dador de vida, Jesús es el que tiene la vida eterna, Jesús es el que tiene el poder de la vida. Entonces, ¿qué hizo? Que demostró a todas las personas lo que el poder que él tenía, porque él tenía el Espíritu Santo. Tenía no, y tiene el Espíritu Santo, pero en ese momento tenía el Espíritu Santo que se lo había dado Dios. Y una de las cosas bonitas que tiene, que todas las cosas que él tenía y que él hacía era para glorificar a Dios. Y eso es una forma en que nos enseña a nosotros que todos nosotros debemos glorificar a Dios con nuestras acciones y de la forma en que nosotros actuamos. Cuando las personas nos vean a nosotros, las personas tienen que ver a Dios. La gente tiene que ver a Dios en nosotros. Así las personas se van a acercar a Dios. Pero ¿qué tú haces si tú estás en controversia siempre? Si tú eres una persona de que no eres amable, siempre vas a tener problemas con las personas y ninguna persona se va a poder acercar a Dios. Y ese propósito de todos nosotros es atraer a las personas hacia Dios, no atraer a las personas hacia nosotros. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando Juan a dos de sus discípulos, lo envió a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista no ha enviado para que le preguntamos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó muchos de los enfermos, afliccionados y malos espíritus, y a muchos ciegos le dio la vista. Entonces le respondió, vayan, cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen.
los muertos son resucitados y los pobres se le anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Fíjate lo que está sucediendo aquí, fíjate lo que está sucediendo aquí en el versículo ¿cuál? En el versículo 18. Mira lo que sucede aquí. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando Juan a dos de sus discípulos, lo envió a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Fíjate lo que está diciendo, fíjate lo que está diciendo Juan. Los discípulos de Juan están viendo quiénes eran los discípulos. Los discípulos son las personas que son seguidores, que siguen a sus maestros. Todo el mundo tenía discípulos, todas las personas que son maestros y que enseñan a la gente tienen discípulos. Juan tenía sus discípulos, Jesús tenía sus discípulos. Entonces los discípulos de Juan, cuando ellos están viendo todas esas cosas que Jesús estaba haciendo, ¿qué hicieron? Fueron y se lo contaron a Juan. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando Juan a dos de sus discípulos, lo envió a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Entonces Juan le pregunta, le manda a preguntar, ¿no? Que si es él el que ha de venir o es otro que tendría que venir. Juan, y ustedes, todos nosotros conocemos quién era Juan. Juan fue el que bautizó a Jesús. Juan fue el que bautizó a Jesús. Juan fue el que preparó el camino para que Jesús hiciera todas esas cosas que Jesús estaba haciendo. Juan sabía a lo que venía Jesús, pero Juan tenía otra expectativa de lo que iba a hacer Jesús. Juan no tenía la expectativa de que Jesús iba a estar curando a las personas, de que Jesús iba a estar sanando, de que Jesús iba a estar curando a las personas que estaban enfermas, a los que tenían lepras. La perspectiva que tenía Juan sobre Jesús era otra. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos una perspectiva de las personas, de lo que van a hacer las cosas. Nosotros tenemos en la mente de que esta cosa va a ser así, y cuando no sea en lo que nosotros hemos pensado, ya pensamos que esa persona no está haciendo las cosas de Dios y que esa persona está haciendo algo muy diferente. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él y dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que le preguntáramos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Entonces ellos van a donde está Jesús y le preguntan, ven acá, ¿eres tú aquel que ha de venir? Bueno, fíjate si es él el que iba a venir. Fíjate si él era el que iba a venir. Mira lo que dice el libro de Testimonio, capítulo 18, del 15 a cuál? Al 18. Un profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor, tu Dios, a él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor, tu Dios en oré el día de la asamblea diciendo, no vuelva yo a oír a la voz de mi Señor, ni vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien hablado en lo que han dicho, un profeta no es recibido en los lugares que él nació, o en los lugares que eso es conocido. ¿Ok? Pero mira aquí, en esa misma hora, cuando ya los discípulos, cuando ya los discípulos de Juan estaban ahí todavía, que le habían dicho que si era otro, ¿qué hizo él? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos le dio la vista, a muchos ciegos le dio la vista. Mira, en el libro de Reyes, Primera de Reyes,
capítulo 8, versículo 37. Si hay hambre en la tierra, y si hay pestilencia, y si hay peste o plagas, langostas o samotenes, si su enemigo lo sitea en la tierra de su ciudad, cualquiera plaga, cualquier enfermedad que haya. Entonces Jesús estaba sanando a las personas. Jesús estaba, ¿qué? Estaba curando a las personas que tenían enfermedades, aflicciones, a los que tenían malos espíritus, y a muchos ciegos le dio la vista. Entonces Jesús le respondió, fíjate lo que Jesús le responde ahora. Entonces él le respondió, vaya y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se le anuncia el evangelio. Y a los pobres se le anuncia el evangelio. ¿Qué cosa más linda aquí está diciendo aquí nuestro Salvador? Mira, en el libro de Isaías, capítulo 35, mira lo que dice. Capítulo 35, versículo 5. Mira lo que dice aquí. Vamos a empezar en el versículo 4. Digan a los de corazón tímido, esfuércese, no tema, pues su Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces abrirán los ojos de los ciegos, entonces abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua de mudo gritará de júbilo, porque aguas brotaron en el desierto y arroyo en el Araba. La sierra brasa convertida en laguna y el secadal en manantial. En la guarida de chacales, su lugar descansó. Entonces, ¿qué está haciendo? Dice Dios de que Él va a venir y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Él va a abrirle los ojos a quienes, a los ciegos. Se le abrirán los ojos a los ciegos, a los sordos se destaparán los oídos, los cojos van a caminar y todas esas mismas cosas que está haciendo Jesús en ese mismo momento. Mira, ay Dios mío, no sé por qué se me fue para allá ahora. Está bien, está bien, está bien. El libro de Lucas, capítulo 7, versículo 22. Sí. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí? ¿No? De que los leprosos han sido limpiados, de que los sordos están oyendo, que los muertos resucitan, que los pobres es anunciado el evangelio. A los pobres se les está anunciando el evangelio. Y eso es una de las cosas por las cuales Jesucristo vino. Vino para salvarnos a todos nosotros, vino para que las personas que eran pobres en espíritu estuvieran con él. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, que todas las personas que no se escandalizan de Jesús, que todas las personas que siguen las cosas de Jesús, todas las personas que están de acuerdo en las cosas que Jesús está diciendo, porque ustedes saben bien de que había mucha gente en desacuerdo y principalmente quienes eran los escribas y los sacerdotes, que eran las personas que deberían saber quién era el Mesías y el propósito por el cual venía. Pero que hacían ellos, que tenían envidia y tenían odio, entonces eso mismo lo podemos ver que está sucediendo en muchas iglesias en el día de hoy. Por eso mismo es que tenemos tantas divisiones y tenemos tantos problemas en las
cosas acerca de Dios, porque no estamos haciendo las cosas como dice la palabra. Debemos hacer las cosas como dice la palabra. Bueno, y voy a terminar aquí en el día de hoy y le doy muchas gracias a todas esas personas que me están escuchando, todas esas personas que están aprendiendo un poquito más cada día y no solamente es aprender, sino poner en práctica lo que aprendemos. Así que ahí nos vemos y que tengan un bonito día a todos.